Muy buenas tardes, Dios les bendiga ricamente, es una alegría estar con ustedes nuevamente. Quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra. Espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan podido ver la mano del Señor en cada momento de sus vidas. Pero si no fuera así, quisiera justamente indicar una porción de la palabra que nos va a inspirar. Dice así en Ezequiel 14, versículo 14: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y qué importante que es esto. Tres hombres que justamente a través de sus vidas nos dejan ver el desarrollo de la fe. Nos vamos a abocar a uno de ellos, pero quisiera también hablar un poquito de los otros dos. Noé, el hombre que jamás había observado la lluvia, ya que hasta ese momento no había habido, de repente puede ver por la fe en la construcción de un arca en un lugar en el cual no había agua, pero él justamente a través de esa fe condenó a todos aquellos que no creían. Un hombre que desarrolló una fe espectacular. A través del tiempo construyó ese arca y de repente cuando se produjo ese semejante diluvio, él pudo ver así que Dios no había mentido, que la orden de Dios era correcta. En segundo lugar, Daniel, el hombre que había sido llevado cautivo desde Israel, desde Jerusalén, hasta otras tierras, y que podía haber sido beneficiado por ciertas circunstancias, no llega a compartir la mesa del rey, la comida del rey. ¿Por qué? Porque esa comida había sido contaminada y dedicada a los ídolos. Un hombre que supo justamente conservar su integridad, su firmeza. Qué interesante. No solamente pasó esa circunstancia en la cual Dios le bendijo y le dio mejor aspecto que el resto de los jóvenes, ya sabemos bien la historia. También pasó por el foso de los leones y diversas otras circunstancias en las cuales Dios siempre dio una victoria para su vida. Pero hoy quisiera justamente hablar sobre la tercera persona, Job. Y aunque en el tiempo en que Ezequiel justamente lo dio como ejemplo, ya habían pasado cientos de años. Sin embargo, la vida de Job todavía seguía hablando acerca de esa integridad, a aquella fe que le había mantenido. Todavía, a pesar de que pasaron miles de años de esos hechos y de su persona, todavía Job nos sigue hablando. Un hombre próspero, un hombre feliz, un hombre temeroso de Dios, así lo describe Job capítulo 1, un hombre que, un hombre de bien, un hombre que trabajaba, un hombre que había hecho un futuro, un hombre que había tenido hijos e hijas y los cuales había justamente enseñado correctamente, pero las circunstancias le llevan en determinado momento a perder absolutamente todo. Perdió su bienestar económico, que era cuantioso, paulatinamente. Cuenta la Biblia que venía alguien que le notificase de determinada pérdida y luego, sin terminar de decir todo lo que había sucedido, venía otro y a otro, y así hasta llegar a la pérdida más terrible, justamente la vida de sus hijos. No solamente pasa eso, sino que también terriblemente pasa la pérdida de su propia salud. El diablo se había ensañado con él con el fin de que él perdiera así su fe. Y Dios confiaba plenamente en que Job vencería todas estas circunstancias. La Biblia nos sigue hablando de que
eh, a pesar de las circunstancias, a pesar a veces de su desánimo o sus equivocaciones, quizás teológicas o filosóficas, de cómo encarar la vida, igual al terminar de este libro, Job puede hablar de algo muy interesante. Y dice en el capítulo 42, después de que Dios habla, después de que Él ya no puede rebatir más a nadie, ya había rebatido a sus amigos, había ganado, pero frente a Dios no había podido rebatir ni ganarle. En esa ocasión, él dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Siempre había hablado él, siempre había discutido, siempre había objetado de que, bueno, era Dios el que le estaba persiguiendo. Siempre había dicho que él había sido un hombre íntegro y que sabía todas las cosas y que incluso quería sentarse frente a Dios y poder discutir así las circunstancias en las cuales él se encontraba. Pero en esta ocasión, cuando él se enfrenta realmente a Dios, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cambió toda su perspectiva, cambió toda su postura, y eso es lo importante. Hay veces que nosotros hemos, bueno, mantenido, yo soy bueno, tengo buenas intenciones, he hecho todo lo que debía hacer, no robo, no hago esto o lo otro, y pensamos y nos justificamos a nosotros mismos. Pero ¿te has encontrado con Dios? Aquel que renueva tu vida, aquel que cambia las circunstancias, aquel que hace que todas las cosas ayuden a bien. ¿Saben? La vida de Job sigue siendo un ejemplo de fe. Nos sigue ayudando a ver que aún en las peores circunstancias uno puede decir, Dios está. ¿Saben lo que contestó cuando perdió absolutamente todo la parte económica y aún sus hijos? Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando él pierde su salud, él dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y ese es el testimonio que da Dios. Job no había pecado ni con su pensamiento, ni con él, ni con sus labios, porque había dado lugar a Dios. Y eso es lo importante. Dios nos ayudará en las circunstancias. Puede ser que estés pasando por momentos difíciles de pérdidas, pero Dios es fiel. Dios sigue siendo omnipotente. Dios sigue siendo nuestro ayudador. Él es Jehová provee. Jehová es mi pastor. Nada me faltará, dice el Salmo 23, versículo 1. ¿Saben? Terminó la historia de él recibiendo justamente todos los bienes que él había perdido, pero se multiplicaron aún por dos. Todos los que le habían dejado se unieron nuevamente a él, pudieron compartir ese tiempo, consolarle, ayudarle, una vez que había pasado toda esa prueba. Dios le restituye su lugar de dignidad, y no solamente eso, sino que le da justamente, nuevamente, 7 hijos y 3 hijas como los que había perdido. Pero todavía
mejores, ya que incluso a sus hijas les pone unos nombres preciosos: Gemima, Paloma, Keren, Apuk, es pintura para los ojos, y Cecia habla de un perfume, de un aroma. Y entonces es hermoso pensar que estas hijas justamente también entraron en la historia. ¿Por qué? Porque Job pasó por todas estas dificultades y, saben, es interesante ver que ellas aún en ese tiempo en que la mujer no era considerada, recibieron herencia juntamente con sus hermanos. Él sigue viviendo 140 años y puede ver a sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Qué interesante cuando dejas que Dios tome tu carga, tome tu problema, tome tu vida y así te pueda levantar. Dios está con aquel que le ama. Dios está con cada uno de nosotros. Dice Romanos que no hay nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Dios te bendiga ricamente. Vamos a estar orando por tus necesidades y vamos a creer que así como Job salió adelante, también vas a poder ver su mano en tu vida. Padre amado, gracias te damos por este momento, por esta palabra. Pedimos que tú bendigas grandemente a aquel que está escuchando, Señor, este mensaje. Gracias, Señor. Renueva su fe y que focalice esta fe en ti solamente, en el Señor de los señores, en el Rey de los reyes, porque tú eres nuestra respuesta a cada circunstancia. Gracias, Señor. En tu nombre te lo rogamos. Amén y amén. Dios bendiga ricamente tu vida. Esta semana sea asignada por bendiciones, por victorias y por expectativas y experiencias maravillosas con el Señor. Adelante, Dios está con nosotros. Dios te bendiga.